Y lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos míos, es la confesión. ¿Ya? La confesión, como les decía, es una disciplina espiritual sumamente dejada de lado y bíblica, por cierto bíblica, que sin duda alguna ha sido manoseada lamentablemente, sobre todo por el catolicismo romano, y nosotros comúnmente por tener esa mala concepción de lo que el catolicismo romano ha demostrado o ha hecho producto de la confesión, muchas veces el pueblo de Dios no presta la atención debida a lo que verdaderamente implica la confesión. La confesión, hermanos míos, es fundamental para nuestra lucha contra el pecado. Sin confesión, y escúcheme bien lo que le voy a decir, sin confesión y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y la confesión no es algo que nosotros hacemos simplemente cuando conocemos a Cristo, sino que es un peregrinar también, de la misma manera que el arrepentimiento no es único y exclusivo cuando nosotros conocemos al Señor, sino que en medida que vamos avanzando y vamos tropezando, nosotros continuamos arrepintiéndonos. Pero de la misma manera, este concepto, esta disciplina espiritual de la confesión tiene que estar presente en nosotros. Y usted va a ver que no hay muchos sermones, por ejemplo, de confesión, no hay muchos estudios bíblicos de la confesión, porque de verdad es una herramienta sumamente poderosa, pero a la vez que es muy delicada. Y es por eso que necesitamos verlo a la luz de la Escritura, para de esa forma ver de qué forma nosotros debemos crecer en esta hermosa disciplina para nuestro crecimiento, la confesión. Y en este estudio vamos a estar hablando de estas cositas. En primer lugar, vamos a hablar de una definición de lo que es la confesión, también a quién y qué debemos confesar. Después vamos a hablar de la sabiduría de confesar los pecados, también de los signos de una confesión verdadera, cuándo es necesario la confesión, también la elección de quién vamos a dar cuentas, y finalmente la meta de la confesión, que es la piedad o una vida santa delante de nuestro Dios. Y eso es básicamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, cuando nosotros hablamos de la confesión en la Escritura, la confesión tiene dos ideas o dos significados, ¿ya? Que es lo que básicamente esta parte dice. La Biblia usa la palabra confesar de dos maneras. Una es declarar fe o adherencia a Dios, ¿cierto? Yo confieso a Jesucristo como mi Señor, ¿cierto? Esa es la idea, pero también la segunda connotación de esta expresión confesión tiene que ver con reconocer la culpa delante de Dios, la culpa del pecado que cometemos delante de Dios. Entonces vamos a estar hablando de ambas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a notar que una depende de la otra. Sin una declaración en Cristo Jesús, sin tener una fe puesta en el Señor Jesucristo, indudablemente es innecesario reconocer la culpa delante de Dios. O sea, por más que nosotros reconociésemos nuestra culpabilidad delante de Dios por medio de la confesión de nuestros pecados frente a Él, sin la fe en Cristo, que es el mediador entre Dios y nosotros, el Padre y nosotros, obviamente no tendría sentido. Por eso vamos a ver que ambas cosas, ambas ideas de lo que conlleva la palabra confesar, van íntimamente ligadas la una con la otra. Ahora, vamos a ver aquí en este pasaje, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, verso 1, la idea de la confesión como una declaración de fe, que es lo que la definición nos dice en primera instancia. ¿Quién puede leer, por favor, Hebreos 3, 1? Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. ¿Se dan cuenta? Y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Ahí está hablando y empleando en el idioma griego la misma expresión de confesión. La fe que profesamos es la fe que confesamos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, la confesión es una declaración de fe. Nosotros confesamos a Jesucristo, ¿ya? Esa es la primera idea. Pero también está la otra idea que también aparece en la Escritura. Ahora, vamos a definir entonces la confesión de la otra perspectiva. Ya la vimos como una confesión de fe en Cristo, pero también vamos a hablar de la importancia de la confesión, y esta tiene relación a admitir que hemos pecado, roto o desobedecido
uno o más mandamientos o leyes de Dios. Eso es básicamente la confesión, la admisión de nuestra culpabilidad. O sea, cuando nosotros confesamos delante de Dios, eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Admitiendo nuestra pecaminosidad, nuestra culpabilidad. Ahora, la confesión no es algo que es único y exclusivo del Nuevo Testamento. No es algo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y no es una invención de los curitas tampoco. No es una invención del catolicismo romano. Aparece en la Escritura y vamos a ver que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparece muchas veces ese concepto de la confesión de pecados y la importancia que este tiene para el creyente, ¿ya? Entonces vamos a ver acá en Levítico capítulo 5, versículo 5, esta expresión de la confesión como reconocimiento de la culpa del pecado que cometemos. ¿Quién lo puede leer, por favor? Cuando te das cuenta de tu culpabilidad, en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. ¿Ya? Y ahí, anteriormente, usted puede leer en su casa Levítico capítulo 5 completito y va a ver la seguidilla de pecados o faltas que se cometían y que ellos tenían que confesar. O sea, antes de matar un corderito y pedir perdón por el pecado, era sumamente necesario la confesión del pecado. Y eso es algo que no está normalmente en nuestra concepción, la importancia de la confesión. Pero aquí en el Antiguo Testamento, el Dios está diciendo, cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Y la confesión de pecados, vamos a ver que tiene hartas dimensiones. Al igual que cada una de las demás dimensiones que tienen las otras disciplinas espirituales que hemos revisado con anterioridad. ¿Se acuerdan cuando hablamos por ejemplo, de la adoración? Y vimos que la adoración tiene dos dimensiones. Nuestra adoración personal con Dios, ¿cierto? Lo primero, pero también existe la adoración corporativa. Nosotros también como iglesia adoramos a Dios. Adoramos de una manera individual, ¿cierto? Cada uno, por medio de nuestra obediencia a Dios, pero también adoramos colectivamente cuando estamos juntos, cuando estamos en un servicio, por ejemplo, cuando estamos orando juntos, estamos adorando a Dios. Entonces tiene dos dimensiones normalmente. Hay una dimensión que es, llamémosla vertical, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, pero también cada una de estas disciplinas espirituales tienen una dimensión que es horizontal y tiene relación con mi prójimo, con mi hermano. O sea, yo adoro a Dios de manera personal, pero también yo adoro a Dios con mi hermano. ¿Se entiende? Por ejemplo, después hablamos nosotros de la importancia de alimentarnos con la palabra de Dios. En la alimentación de la palabra de Dios también hay un elemento individual. Hay un elemento en el cual nosotros escudriñamos la Escritura, meditamos en la Escritura. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros nos comunicamos directamente con Dios. Pero también está alimentarnos de la palabra de Dios los unos con los otros. Esto, por ejemplo, es una instancia que Dios nos da para poder alimentarnos de la palabra de Dios todos juntos. Entonces también tiene un sentido individual y también un sentido colectivo. La oración también. Nosotros oramos individualmente, ¿cierto? Pero también, ¿qué hay? Está la oración congregacional. Oramos juntos cuando los jueves por medio nos reunimos, ¿ya? De la misma manera, la confesión tiene esas dos dimensiones. La confesión para con Dios, que consiste en el reconocimiento de nuestros pecados delante de Dios, pero también aquí hay un elemento que la misma Escritura nos muestra, que tiene relación a la confesión de pecados a alguien más. Por eso digo, esto que estamos hablando es algo que no es muy popular, que digamos, porque obviamente cuando uno empieza a meditar en las implicancias que tiene esto, a uno lo deja de alguna forma a la merced, en las manos de otras personas. Porque si yo sé que tengo que confesar mis pecados a Dios, y eso está claro, cada uno lo hacemos, pero también la Escritura nos lleva a nosotros a tener un sentido de confesión con alguien más o con nuestro hermano. No necesariamente puede ser un sentido plural, sino puede haber un hermano o una hermana que tú tengas en lo cual tú puedas confesar tu pecado y de la misma manera puedas escuchar a tu hermano o hermana su pecado y juntos apoyarse en eso. Todas las disciplinas espirituales tienen una función o una dimensión tanto vertical como horizontal. Y de la misma manera la confesión no implica solamente confesar nuestros pecados a Dios, sino también tener
a un hermano maduro de confianza, y vamos a estar analizando un poquito más adelante en este estudio a quién, porque claro, es algo delicado, nosotros no vamos a estar confesando todo a cualquier persona. Eso es de cuidado, pero es necesario, porque la Escritura nos manda eso. Y vamos a ir viendo más adelante también qué debemos confesar y a quién debemos confesarlo, que eso también es relevante, ¿ya? Entonces, la Escritura habla de la necesidad de confesar los pecados. Y esta confesión, en el Levítico por lo menos, no nos da la idea de que sea una confesión privada, sino, al parecer, está hablando en el contexto de una confesión pública de los pecados cometidos. Ahora, recordemos la importancia de la confesión, porque sin confesión no hay perdón de pecados. Hermanos, sin confesión no hay perdón de pecados. Normalmente nosotros nos preocupamos o nos enfocamos en el arrepentimiento, que sin duda alguna es importantísimo. O sea, sin arrepentimiento tampoco hay perdón de pecados. Pero el arrepentimiento nunca va solo. Cada vez que usted vea el arrepentimiento en la Escritura, el llamado al arrepentimiento va ligado a una confesión, a un reconocimiento de la condición en la cual nosotros nos encontramos como pecadores, y a una declaración firme y explícita del pecado o los pecados que hemos cometido. Entonces, por eso es importante notar eso. El arrepentimiento va de la mano con la confesión. Si tú dices haberte arrepentido, pero tú no has confesado tu pecado, hermano, tú no te has arrepentido de verdad. Porque ambas expresiones van de la mano. Van de la mano. ¿Quién lee Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si reconocemos ante Dios que hemos pecado, ¿qué es eso? Confesión. Podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por eso, para que haya perdón, para que haya limpieza, fíjense en estas dos cosas, perdón y limpieza. Dios no tan solo nos perdona y nos deja ahí, Dios nos perdona y nos limpia también. Pero para ese proceso de limpieza es necesario la confesión, porque la confesión te expone. Te expone. Cuando tú ocultas tu pecado, no hay crecimiento. Cuando tú pecas simplemente y dices, ya Señor, me arrepiento y listo, pero tú no tienes una actitud más allá de decir, Señor, en una oración, por ejemplo, Señor, verdaderamente fallé en esto, y decirlo. Porque muchas veces, sí, Señor, me arrepiento de mis pecados, pero ¿qué pecado? Recordemos que de la misma manera en la cual Dios nos pide que oremos de forma específica, siendo que Él conoce nuestros corazones y conoce nuestras peticiones antes de que salgan de nuestra boca. Pero de la misma manera, como Él conoce nuestra oración y Él nos pide orar, de la misma forma es necesario que no tan solo en nuestra oración de confesión con Dios le digamos, Señor, quiero pedirte por ese pecado que ya tú sabes. No, confiésalo delante de Dios. Di cuál es tu pecado. Tu pecado es la ira que te lleva al pecado. Tu pecado es la envidia, el celo. ¿Cuál es tu pecado? Confiésaselo a Dios. Cuando estés orando, no digas, Señor, perdóname por esto. No, confiésalo, dilo. Porque Dios eso es lo que nos está pidiendo. ¿Para qué? Para el proceso, para que el proceso se cumpla. Tanto de perdón como de limpieza. Dios te perdona el pecado cuando tú lo confiesas, pero Dios también te cambia. No tan solo tapa ese pecado con la sangre de Cristo, como que ya quedó saldado, sino también comienza un proceso de limpieza en el cual la confesión es sumamente importante. ¿Ya? Ahora bien, recordar eso, que no hay perdón de pecados sin el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, la confesión es necesaria, pero la confesión no tendría sentido si no fuera porque es algo que Dios nos pide. Y que nos pide porque eso fue cubierto por medio de la obra de nuestro Señor. ¿Quién puede leer, por favor, Mateo 26, 28? Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos.
Entonces, el precio, ¿cierto? Y cada vez que tomamos la cena del Señor lo recordamos. El precio para perdonar nuestros pecados fue la sangre de Cristo. Por eso, cada vez que nosotros reconocemos nuestra condición de pecado, reconocemos nuestros pecados con nombre y apellido delante de Dios, la sangre de Cristo que fue derramada es el medio por el cual nosotros podemos alcanzar el perdón de los pecados. Por eso, hermanos míos, no debemos dejar de lado este concepto importantísimo y de verdad una herramienta tremenda que es la confesión, ¿ya? Ahora, aquí habla de la confesión de los pecados, pero también hace alusión a la primera definición que hablamos de confesión. ¿Se acuerdan que confesión también tenía una alusión a la confianza en la fe en Cristo Jesús? Ya, este pasaje de Romanos, que Pablo escribe a los Romanos, nos habla también de eso. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Quién lo lee, por favor? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces aquí nuevamente estamos hablando de que quien hace que verdaderamente la confesión del pecado sea una confesión que nos produce a nosotros salvación, que cambia nuestros corazones, es por medio de la obra de Cristo. Sin la obra de Cristo nada tiene sentido, ¿ya? Ahora bien, como les comenté antes, no podemos de ninguna manera separar lo que es la confesión con el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento genuino, va a venir la confesión, ¿ya? Por ejemplo, lo que vemos nosotros en Esdras capítulo 10, versículo 11, y en este contexto, contándole más o menos de qué se trata ese pasaje, cuando el pueblo vuelve de la deportación a Babilonia, ¿se acuerdan que estuvo 70 años cautivo en Babilonia? Después de eso, se cumple el tiempo de la profecía que Dios había dado al profeta Jeremías, y Ciro autoriza el regreso de los judíos a la tierra. Entonces muchas familias vuelven a la tierra, pero ellos, como habían estado en otras naciones, ¿qué hicieron? Llegaron y habían tomado a mujeres que eran extranjeras por esposas, siendo que Dios le había ordenado que no tomaran mujeres extranjeras. Pero ellos aprovecharon los 70 años para hacer de las suyas también. Entonces, cuando llegaron allá, se encontraron las palabras de Dios, la ley de Dios. Y el escriba Esdras la lee a toda la multitud, a todo el pueblo. Y ellos se dan cuenta del pecado que habían cometido, no haciendo caso al mandato expreso de Dios que ellos no debían tomar mujeres extranjeras. Y ahí fue cuando ocurre esto, en ese contexto. Esdras capítulo 10, versículo 11. ¿Quién lo puede leer? Ahora pues, confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Entonces, cuando ellos llegan ahí y hay el escriba Esdras enseña la ley, que era un sacerdote también, él enseña la ley, hubo un sentir en el pueblo de volverse a Dios. Entonces, ¿cuál fue lo que le dijo él? Ahora pues, confiesen su pecado al Señor. Fíjense, ¿a quién fue la confesión en este caso? Al Señor, pero era evidente, porque todos sabían quién tenía esposa extranjera. Entonces, confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y fíjense lo que dice aquí, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. O sea, junto con la confesión del pecado, hubo también un actuar, una acción. Y esa acción, ¿en qué consistía? En dejar y separarse de las mujeres que ellos habían contraído en matrimonio, ¿ya? Entonces, ahí vemos lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Recordemos que arrepentimiento no es tan solo el remordimiento. El arrepentimiento incluye el remordimiento. El remordimiento es un dolor por haber hecho algo que desagrada a Dios. Eso es lo que es el remordimiento. El arrepentimiento incluye el remordimiento, pero el arrepentimiento es mucho más grande que el simple remordimiento. El arrepentimiento tiene que ver con también cambiar el actuar, cambiar y enmendar lo que yo había hecho de manera incorrecta frente a los ojos de Dios. Entonces, en este caso, el arrepentimiento de estos hombres era separarse de los paganos y de las mujeres extranjeras que habían tomado por esposas. O sea, aquí vemos la confesión del pecado, pero a la vez el arrepentimiento, es decir, el cambio de actitud. Ellos iban en una dirección, habían tomado mujeres que no
no debían haber tomado. ¿Y qué hicieron ellos? A la hora de darse cuenta de su pecado, lo confesaron y a la vez se dieron vuelta y cambiaron su rumbo. Ya no siguieron como estaban antes, cambiaron. Y eso es el verdadero sentido del arrepentimiento. Nunca olvidemos esto, hermanos. Debemos confesar y arrepentirnos. Ambas cosas van de la mano. Insisto, no basta solo el arrepentimiento, tiene que estar la confesión. Tiene que estar la confesión. Por eso, cada vez que fallemos al Señor, confesemos nuestros pecados y Dios nos va a liberar. Vamos a liberarnos de eso, de ese pecado que nos asedia, de ese lastre que estamos cargando, ese peso que no debemos llevar. Sí, hermanos, si nosotros pecamos y nos damos cuenta y nos quedamos callados, y Señor, perdóname, y no reconocemos el pecado que estamos incurriendo, nosotros estamos voluntariamente exponiéndonos a volver a cometer el mismo pecado. En cambio, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros pecados y confesamos, Señor, yo hice esto, ya ahí no puedes hacer caso omiso la próxima vez que tú vuelvas a cometer el mismo pecado. Porque ya hablaste y le entregaste eso a Dios. En cambio, si tú te lo guardas, tú simplemente dices, Señor, perdóname de mi pecado, y no confiesas, tú estás de una manera voluntaria predisponiéndote a volver a cometer el mismo error. Entonces, por eso es tan importante, en primer lugar, la confesión de pecados para con Dios. Le vuelvo a repetir, con sus propias palabras diga y confiese y reconozca el pecado específico delante de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 19. Que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ya? El arrepentimiento, la conversión, la confesión son cosas que van de la mano, de la mano. Ahora bien, vamos a ver cuál es el fin entonces o el propósito de la confesión de pecado. ¿Ya? La confesión no es genuina si no va acompañada por la determinación de vivir tu vida de modo diferente. Por eso le digo, si uno calla de manera específica el pecado que está cometiendo, uno se predispone a volver a cometerlo. En cambio, cuando uno lo confiesa, es porque uno verdaderamente ha tomado una determinación de ya no volver, o por lo menos sabe que puede tropezar y que puede volver a cometerlo, pero por lo menos uno está teniendo una actitud proactiva frente a eso. Y uno dice, Señor, ya no quiero volver a pecar en esto, por eso es que lo reconozco delante de ti. No quiero volver a hacerlo. Por eso, Señor, ayúdame con este pecado en particular, ¿ya? Así que por eso, la confesión no es genuina, sino va acompañada por la determinación de vivir una vida de modo diferente. Ahora, aquí vamos a responder la pregunta que a todos nos viene a la mente, puesto que hemos hablado de confesión, ya más o menos ya introduje la idea de que hay una confesión vertical para con Dios, pero también hay una confesión horizontal que la misma Escritura nos muestra, pero es importante ir notando de a poco cómo es que a quién debemos confesar y qué es lo que debemos confesar, ¿ya? Lo primero, entonces, confesamos a Dios nuestros pecados, ¿ya? El pecado puede ser contra otras personas, ¿cierto? Uno puede pecar contra otras personas, puede pecar contra uno mismo, ¿ya? Pero siempre, y escúcheme bien, siempre el pecado es contra el Dios que es perfectamente santo. O sea, yo puedo pecar contra alguno de ustedes, pero contra quien yo estoy pecando directamente, aparte de el que es objeto de mi pecado, es Dios. Porque cada vez que uno peca, está faltando a la santidad de Dios. Entonces, no tan solo tiene que ver con la persona ante la cual, a la cual yo estoy haciendo caer, por ejemplo, sino también eso es una ofensa directa contra Dios. Por lo mismo es que la primera persona a quien debemos confesar nuestros pecados es a Dios. Si no confesamos a Dios nuestros pecados, no lo estamos reconociendo a Él como el santo que puede perdonar nuestros pecados. ¿Ya? Imagínense, hermano, Dios conoce todo nuestro ser, no hay nada oculto en nuestra mente, en nuestros corazones, que sea velado delante de Dios. Dios todo lo ve. Entonces, ¿cómo vamos a ocultar algo a Dios? ¿Se acuerdan que fue lo primero que ocurre en el jardín del Edén
luego que Adán y Eva comen del fruto del árbol que no debían comer? ¿Qué es lo primero que hacen ellos? Buscan una hoja para tapar. Tapar su vergüenza, ¿cierto? Pero se escondieron. ¿Se dan cuenta el pecado, lo que logra en el ser humano? Lo que logra en nosotros nos hace ver estúpidos. Si conocemos que Dios lo sabe todo, conoce todo de nosotros, ¿cómo nos vamos a esconder delante de Dios? Cuando no confesamos nuestros pecados, estamos actuando de una manera estúpida. ¿Cómo vamos a ocultarnos delante del Dios que ve todo? Es imposible. Esa necedad es la que produce el pecado. Por lo mismo es que cada vez que fallamos, debemos rogarle al Señor que nos ayude, que confesemos nuestros pecados delante de Él, porque contra Él pecamos en primera instancia, pese a que ese pecado involucre a nuestra propia persona o a otra persona también. Pero siempre contra quien primero fallamos es contra Dios. Y así lo entendió el salmista David en este famoso salmo, que es el salmo que escribe luego de haber confesado el pecado que había cometido con Betsabé. Él, recordemos la historia, adultera con Betsabé. Betsabé queda embarazada. David quería pasar inadvertido de su pecado. Manda llamar a Urías, el esposo de Betsabé, para que se allegue a ella, se una a ella y, entre comillas, se justifique el hijo que ya venía en camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ve que Urías, el esposo de Betsabé, era tan fiel a Dios y era fiel también a sus compañeros que eran soldados junto con él, que él dijo: ¿cómo es posible que yo esté junto a mi esposa cuando mis compañeros soldados están batallando y muriendo en la guerra? Yo no voy a ir a mi casa. Entonces, cuando no pasa eso y ve la determinación de Urías, David hace algo peor que al principio. Llama al general del ejército, Abner, y le dice: ¿sabes qué? Le manda un mensaje con el mismo Urías. Imagínese esto. Y le dice, le pasa un papelito, seguramente un pergamino, a Urías para que le pase a Abner, que era el general. Y cuando el papel llega, este mensaje llega a Abner, Abner lo abre y dice: pon a Urías en la primera fila de la batalla. ¿Qué hace? Abner obedece a su rey, pone a Urías en la primera fila de la batalla y este muere. ¿Para qué? Para pasar inadvertido. Apenas murió Urías, ¿qué hace David? Toma por esposa a Betsabé para decir que el hijo nació a los 5 meses y fue prematuro. Entonces, ese pecado de David es expuesto porque él no lo confiesa. Él no lo confiesa. Y ese pecado es expuesto por el profeta Natán, que se presenta delante de David y por medio de una parábola trata de hacerle notar su pecado. Y le dice: ¿sabes qué? Te tengo que contar algo. Había un hombre que tenía muchos cabritos. Y pasó que su vecino tenía solamente uno. Entonces este hombre que tenía muchos cabritos va y toma el cabrito de su vecino y la roba. ¿Qué hacemos entonces? Y David le dice: manden a matar a ese. ¿Cómo se le ocurre ser tan sinvergüenza? En ese momento, Natán le dice: ese hombre eres tú. Y en ese momento David reconoce su pecado porque ya quedó expuesto. Pero fíjense en lo que escribe acá David, luego de haber ya, a la hora de haber sido descubierto, reconocido esa condición. Fíjense, Salmo 51, 4. ¿Quién lo lee, por favor? Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras, y tenido por puro en tu juicio. David pecó con Betsabé, la hizo adulterar a ella también. Se convirtió en asesino. Hizo cómplice también a Betsabé. Pero fíjense, él dice: contra ti solo he pecado. Porque obviamente reconocía el pecado que había cometido contra las personas, pero también entendía que cuando uno peca, contra quien atenta directamente a su santidad es con Dios. Entonces por eso él dice: contra ti solo he pecado. Por eso en la confesión en primera instancia tiene que ser ante Dios,
debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Porque contra Él es a quien hemos fallado. Contra Él hemos hecho el agravio. Por eso mismo es que debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. ¿Por qué? Porque como les comenté anteriormente, hermanos, nada podemos ocultar delante de la vista de nuestro Dios. Nada, nada. Y todos, los que no obedecen y los que obedecieron al mensaje del Evangelio, todos vamos a tener que presentarnos delante de Dios a dar cuentas. Así que es ilógico, fuera de razón, por no volver a decir estúpido, ocultar y no confesar los pecados que hemos cometido. Romanos capítulo 14, versículo 12. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos... No esperemos a llegar ahí. Ciertamente, si estamos en Cristo, nuestros pecados son perdonados, pero igual vamos a tener pérdida de alguna forma cuando nos presentemos delante de Dios. Ya no, ese juicio no va a ser para condenación. Ese juicio vamos a estar cubiertos por la sangre de Cristo, pero vamos a sufrir pérdidas también. No esperemos a llegar ahí y presentarnos delante de Dios para que nuestros pecados sean expuestos. Hagámoslo ahora. Porque en ese momento vamos a ser avergonzados también. Si esperamos hasta ese momento. Ahora, la Escritura también nos dice que debemos confesar nuestros pecados a las personas a las cuales nosotros hemos pecado. Y eso ya aquí se empieza a poner un poco más complicado, porque si usted pensaba que confesar a Dios era algo difícil, porque obviamente uno ya se predisponía a que Dios obre en ese pecado. Y aquí, hermano mío, yo estoy hablando, cuando estamos hablando de esto, y vamos a notarlo un poco más adelante, no estamos hablando de los pecados que muchas veces cometemos de manera involuntaria y que pecamos, que están producto de nuestra naturaleza, sino que estamos hablando también, y más específicamente, de aquellos pecados, llamémosle recurrentes, aquella tendencia pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos. Es cierto, el Señor nos ha permitido librarnos de muchas cosas, hemos ido cambiando desde que conocimos al Señor. Él ha ido produciendo una transformación por medio de su Espíritu Santo. Pero hay pecados que Dios los ha sacado de frentón de una manera radical, que nosotros nos sorprendemos porque antes no éramos así. Pero también hay pecados que Dios ha dejado para que luchemos, para que lo entreguemos a Él y que Él nos transforme y Él se glorifique en medio de nuestra debilidad. A esos pecados recurrentes son los que más tenemos que confesar. ¿Ya? Pero también es necesario confesar incluso el pecado a las personas contra las cuales hemos pecado. Y vamos a ver también más adelante que también hay que tener cuidado, no se trata de confesar todo y cualquier cosa. Hay que ser sabio y prudente también, por eso hay ciertos resguardos que también vamos a estar mencionando. Pero esto es para que nos demos la idea de que verdaderamente el tema de la confesión nos confronta, porque no es algo que de manera natural brote en nosotros. No es natural que confesemos nuestros pecados literalmente y explícitamente delante de Dios en primer lugar, pero tampoco es normal que confesemos el pecado contra quien lo hemos cometido. Eso no es algo propio en nosotros. Lo propio en el ser humano es pecar y esconder, tratar de pasar piolita, ¿ya? Pero si uno no confiesa, lo vuelvo a repetir, uno se expone a seguir cayendo una y otra vez en lo mismo. Ahora, confesar nuestros pecados contra otros es requerido por las Escrituras. Esto incluye a nuestros hermanos y hermanas cristianos en particular, pero no se limita solo a ellos, ¿ya? Recordemos, hay un pasaje, me parece que no está acá, en el cual el Señor Jesucristo les manda a sus discípulos y dice: ¿saben qué? Si ustedes saben que un hermano tiene algo contra ustedes y ustedes están prestos a ofrendar, primero dejen la ofrenda ahí tranquilita y primero vayan y pónganse a cuenta con su hermano y después vengan y presenten la ofrenda, ¿ya? Eso es lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. ¿Qué implica esto? Si quieres que tu ofrenda sea aceptable delante de Dios, tienes que ponerte a cuenta con tu hermano. Y dice el texto, si tu hermano tiene algo contra ti, fíjense que ni siquiera está hablando de que yo tengo algo contra la persona, sino que la persona tiene algo contra mí. Y lo más probable es que si tiene algo contra mí es porque yo
algo haya hecho. Entonces, ¿qué es el llamado del Señor Jesucristo? A ir a esa persona, arreglar la situación y volver y ofrendar a nuestro Dios. Eso es lo que Él dice. Por eso es que en ese pasaje y en otros hace mención también de la importancia de confesar el pecado contra quien yo he fallado. Porque eso también te libera, hermano. Te libera. Te libera. Aquí vemos pasajes que nos hablan de eso. De la confesión de pecados ante quien uno ha cometido el pecado. Números capítulo 5, pero ahora vamos a ver del versículo 5 al 7. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Se da cuenta? O sea, no era tan solo la confesión, sino que había una restitución. Una restitución. Ahora, imagínense si esa confesión que está hablando aquí fuera solo con Dios. No era solo con Dios. ¿Por qué? Porque la persona contra la cual había pecado iba a recibir la quinta parte de lo que el otro había pecado. Entonces era claro que si me están dando una quinta parte más de lo que alguien me había hecho, era porque algo me hizo. Entonces hay un reconocimiento público ante la otra persona de que este hombre había fallado. Aquí está hablando probablemente de que si alguien le robaba un buey o mataba un buey de la otra persona, ¿cierto? Lo que hacía, le devolvía un buey y una quinta parte más. No sé cómo lo hacían con parte de los bueyes, pero quizás el lomo vetallito, algo así. En fin, el punto es que aparte de lo que le había quitado o le había robado o quizás había matado, tenía que restablecer el 100% más una quinta parte. Y obviamente en ello, en ese actuar, había un reconocimiento del pecado que había cometido. Público. No tan solo delante de la persona que había agraviado, sino también el resto lo iba a notar. Entonces, la Escritura nos habla de esto. Si tú, hermano, has cometido, y hay cosas sobre todo, pecados o pensamientos, acciones, porque entendemos también que hay distintos tipos de pecados. Está un pecado de acción, pero también hay pecados de omisión. Muchas veces nosotros hablamos de los pecados de acción y de alguna forma como que tiramos para el lado los pecados de omisión, pero los pecados de omisión son iguales de importantes. Porque hay cosas que nosotros no debemos hacer, pero hay cosas que nosotros sí debemos hacer. Y cuando nosotros no hacemos aquellas cosas que debemos hacer, estamos omitiendo y estamos fallando también. Entonces, si usted tiene algo contra un tío, un hermano, su padre, su madre, confiese. ¿Sabes qué? Yo pensaba esto de ti y yo te pido perdón porque está mal eso. No debo pensar así. Te pido perdón y el deseo de mi corazón es que tú me perdones por esto, por haber dicho esto de ti, por haber hecho esto quizás. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón, hermano. Aquí está el versículo que le comenté, Mateo 5, 23, 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda, ¿cierto?, en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Ya? Entonces, lo primero, debemos confesar pecado a Dios, debemos confesar los pecados contra quienes hemos pecado, pero también está lo que se llama esto de confesar tus pecados a tu iglesia. Y aquí vamos a ir definiendo a qué se refiere con esto, ¿ya? No se asuste. Lo primero, nosotros siempre, por ejemplo, cuando tenemos un culto dominical, no sé si lo han notado, pero la segunda oración que realizamos es por perdón de los pecados. Cada uno de manera personal, pero estando todos juntos, pedimos perdón por nuestros pecados. Eso también es parte de hacerlo de forma colectiva. Cada uno de nosotros sabe lo que está confesando también delante de Dios, pero estamos todos juntos. Esa es una instancia que Dios nos da también para poder confesar nuestros pecados delante de Dios y arrepentirnos de ello. Lo otro que nosotros vemos también es la confesión de pecados al momento del bautismo. ¿Ya? El bautismo también tiene esa idea. Recordemos que
hay un solo bautismo. El bautismo de Juan, por ejemplo, el bautismo de Juan el Bautista tenía otra connotación distinta, pero también uno de los elementos que debemos rescatar era que cada vez que alguien se acercaba a Juan el Bautista y antes de ser bautizado, confesaba sus pecados. Y eso usted lo puede ver en Marcos capítulo 1, lo puede revisar ahí después en su casita tranquilito y va a ver cómo era que efectivamente eso pasaba. La gente entraba al Jordán para ser bautizada y dice que eran bautizados confesando sus pecados. Cuando uno se va a bautizar, uno también confiesa su condición delante de Dios. Por algo me estoy bautizando, porque reconozco mi condición, pero también reconozco que en Cristo ahora yo he sido juntamente crucificado y de la manera en que Él fue sepultado, yo también soy sepultado por medio del bautismo. Y de la manera en que Él fue resucitado, representativamente o simbólicamente, cuando yo salgo del agua, yo salgo resucitado junto con Cristo por medio de su obra. Entonces también el bautismo, por ejemplo, cuando alguien se bautiza, está haciendo también una confesión de pecado, está reconociéndose como un pecador, ¿ya? Y lo otro, confiesa tus ofensas a la iglesia si estás en disciplina. Y esto es algo importante. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la disciplina en la iglesia hace unos tiempo atrás? Y hablamos del proceso de la disciplina en la iglesia. El proceso de la disciplina en la iglesia es lo último lo último que se debe hacer en verdad. Y la disciplina en la iglesia tiene relación a la etapa en la cual una persona ha pecado públicamente y no ha manifestado arrepentimiento públicamente por lo que hizo. Y sigue haciendo lo mismo una y otra vez. Eso es un hecho si la persona dice ser cristiano y dice pertenecer a una congregación local. De eso estamos hablando. Cuando eso ocurre, ahí recién, luego de haber, dice en Mateo capítulo 18, usted lo puede revisar en su casa o bien puede revisar después en YouTube el video en el cual hablamos de eso, del proceso para llegar a la disciplina. Vimos que primero, cuando uno ve que un hermano peca en algo, uno va y le conversa a ese hermano. ¿Sabes qué? Estás haciendo esto. Estamos hablando de algo público, no de algo que todos nosotros somos pecadores y nos reconocemos. No vamos a andar acusando los pecados lo uno de lo otro también, pues hay que tener cuidado en eso. Pero lo que estamos hablando cuando hay un pecado público, algo que verdaderamente deja por el suelo la imagen de nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien está pisoteando el nombre del Señor Jesucristo públicamente, deliberadamente. Entonces, cuando yo sé eso de un hermano, alguien que dice ser cristiano y que es comprometido, etc., yo voy donde ese hermano y me acerco a él y le digo: hermano, tú estás fallando en esto. Te ruego que te arrepientas en amor. Te ruego que te arrepientas. Esta persona dice: sal de aquí. No hace caso. ¿Qué dice el mismo Señor Jesucristo? Anda, junta a 2 o 3 y vayan de nuevo, ¿ya? Y esos 2 o 3 te van a servir de testigos. Entonces este personaje va a donde el hermano y le dice: hermano, nuevamente quiero pedirte por favor que te arrepientas de tu manera, de lo que estás haciendo, que esto perjudica al cuerpo de Cristo, perjudica el nombre del Señor y a todos nosotros también, porque nos mete a todos en el mismo saco. Entonces, ¿qué pasa? Los otros le sirven de testigos. Entonces, ¿saben qué más? Váyanse todos ustedes de acá. Yo no he hecho nada y algo que está público, está comprobado. Váyanse de acá. Y no hay un reconocimiento, no hay un arrepentimiento genuino. ¿Qué dice la Escritura? Dice: díselo a la iglesia. Y la iglesia en su totalidad, de alguna forma, ¿cierto?, conversa con la persona, y si nuevamente no pasa nada y hay una actitud rebelde, el Señor Jesucristo dice: tenlo por gentil y publicano. Y ahí recién viene la disciplina de la iglesia, ¿ya? Recién viene la disciplina de la iglesia. Y la disciplina de la iglesia, lo vimos, que tenía básicamente 2 ideas, que una es no reconocerlo como parte del cuerpo de Cristo. Si alguien hace eso, yo no puedo decir que él es cristiano, ¿ya? Si alguien deliberadamente sigue blasfemando el nombre del Señor con su actuar, yo no puedo decir que es cristiano. Entonces eso es lo primero que ocurre. Y lo otro es que de alguna forma uno no lo puede echar de la iglesia. La excomunión no tiene que ver con, ¿sabes qué? Cuando venga, cerrémosle la puerta en la cara o echémoslo. O decirle: ¿sabes qué? Tú no puedes venir más acá. No. La forma bíblica de manifestar eso es por medio de no permitirle tomar la cena del Señor junto a los hermanos.
Porque ahí, en la cena del Señor, lo que estamos haciendo es recordar como cuerpo, como iglesia local, el sacrificio del Señor Jesucristo por nuestros pecados, porque nosotros nos hemos arrepentido. Pero este personaje no se ha arrepentido, por tanto no puede tomar la cena del Señor. Y eso es el proceso de disciplina eclesiástica que la Escritura nos muestra, ¿ya? Entonces, cuando alguien, porque la disciplina en la iglesia no busca cortar a las personas, lo que busca, y si usted nota bien todo el proceso, es llamarla al arrepentimiento, porque hay un dolor de la congregación completa por lo que está sucediendo. Entonces, lo que busca es el arrepentimiento de la persona, el reconocimiento. Entonces, cuando una persona ya fue declarada y llegada al último punto, en lo cual de verdad estuvo rebelde y no quiso arrepentirse delante de todos, pero en ese momento, cuando ya nadie lo considera como un creyente, cuando ya no lo invitan a su casa, por ejemplo, o cuando ya cuando pasan con la bandejita no le sirve la cena al Señor, y este personaje en ese momento dice: he cometido un error tremendo. Y en ese momento, después de haber llegado ahí, lamentablemente se da cuenta de su pecado. Es necesario ahí que haya esa confesión pública de pecado. Recién ahí, nótese bien esto, recién ahí, cuando ya de verdad todos le dijeron con amor, la iglesia ya tomó una acción de disciplina, y esta persona, después de que se dio cuenta de la importancia y la gravedad de su error, se arrepiente, ahí recién tiene que públicamente este hermano o hermana, públicamente también confesar su ofensa para que la iglesia sea sanada, para que él también vuelva a ser restablecido en amor por cada uno de los hermanos de la iglesia. Por eso, en ese contexto se está refiriendo. Vimos acá, entonces, lo que les comenté, Marcos 1, 4 al 5, anótenlo nomás, lo revisa después, ya lo hablé, que hablaba de la confesión en el bautismo cuando Juan estaba bautizando, ¿ya? Dice, ese mensajero era Juan el Bautista, estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán, lo que les comentaba adelante. Y ahora, lo que yo les decía sobre la disciplina de la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Quién lo puede leer? Presta atención a este pasaje, porque este es el que grafica lo que yo le estaba comentando recién. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Aquí había un caso de alguien que había cometido pecado deliberado y que toda la congregación estaba al tanto. Y aquí hay una actitud de arrepentimiento, en primer lugar, de aquel que había fallado. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el llamamiento de Pablo? Si alguno ha causado tristeza, esta persona no me la ha causado solo a mí hasta cierto punto. Y lo digo por no exagerar, se la ha causado a todos ustedes, o sea, a toda la congregación se vio afectada por eso. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberán perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Hermano, la disciplina de la iglesia y la confesión no tiene que ver para crucificar a alguien. El deseo y lo que busca es volverlo a Cristo, volverlo al arrepentimiento, para que en humildad y reconocimiento y confesión de su pecado pueda ser restablecido por todos. Y como dice aquí el mismo apóstol Pablo, más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. ¿Ya? Ahora, vimos entonces la importancia de confesar, o la necesidad, escrituralmente hablando, de confesar nuestros pecados a Dios, puesto que contraeremos pecado en primera instancia. También confesar nuestros pecados a quien le hemos fallado, ¿cierto? A la iglesia dentro de todos sus contextos, oración congregacional, hablamos también de la disciplina, ¿cierto? Y todo aquello. Pero también esto es un elemento importante en la Escritura y que tenemos que considerarlo, hermanos, porque es una bendición que Dios nos da. ¿Ya? Confiesa tus pecados a otro cristiano a quien deseas rendir cuenta. Y eso es de sumo cuidado
Pero no porque sea de sumo cuidado, quiere decir que no sea necesario. Es necesario. La Escritura nos manda y nos lleva a eso. Este tipo de confesión es una poderosa herramienta para superar los pecados repetidos y tercos. ¿Ya? Eso es importante. Los pecados, cuando yo tengo una conducta, siendo cristiano, reiterativa en ciertos pecados, es bueno que yo le cuente a alguien, vamos a ver después, pero voy a adelantarlo, maduro en la fe, que conozca la Escritura, que me pueda animar, que sea misericordioso también, que se considere a sí mismo, porque no voy a decirle a alguien que le va a andar contando a todo el mundo y después me va a andar apuntando con el dedo. Entonces, por eso, no porque sea algo delicado, no tiene que pasar. Tenemos que hacer esto. Debemos confesar nuestros pecados a un hermano, a una hermana. Ya, dependiendo, y ahí vamos a ver también otros detalles referente a la persona más adelante. Pero es necesario, es una herramienta que Dios nos da. Fíjese aquí, esta expresión igual es importante. Si tu temor de Dios no te mantiene lejos del pecado habitual, agrega el miedo a tus amigos. O sea, puede que uno de pronto diga, ya, si el Señor me perdona, sigo en la misma nomás. ¿Ya? Pero cuando tú le cuentas a un hermano, o una hermana, en el caso de una mujer, o a tu esposo o a tu esposa, un pecado recurrente que tú tienes, ahí ya no, uno dice, ya, por último, Dios no va a decir y no va a exponer mi pecado. Esta persona puede exponerlo, pero a la hora que tú le cuentas eso a alguien, tú ya no tan solo al temor de Dios le vas a tener respeto, sino también porque sabes que alguien conoce tu punto débil. Y tú te estás exponiendo también delante de la otra persona. Entonces, por eso, esto es delicado, pero es necesario, hermanos, es necesario. Si tu temor de Dios no te mantiene lejos del pecado habitual, agrega el miedo de tus amigos. O sea, porque cuando tú le dices a tu esposo o a tu esposa, confiesas un pecado, eso implica que esa persona va a estar preguntándote, oye, ¿cómo has estado con esto? Y ahí tú estás expuesto. O bien sigues e incluso incurres en otro pecado, mientes porque te callas y dices, no, si estoy súper bien. O lo mejor que puede pasar, que es lo que también busca esto, es que tú también por el temor al Señor en primer lugar, pero también por el deseo de no exponerte a otra persona, tú cambies tu actitud y te arrepientas de corazón delante de Dios y dejes ese pecado que es común. Ahora, tal confesión, como lo vimos, no es fácil. No queremos ser humillados por alguien que nos ve como realmente somos. Por eso es que uno tiene ese resguardo, ¿cierto?, de confesar los pecados a las personas. Pero, fíjense lo que dice acá. Un creyente maduro, por eso es importante esto. Tu esposa, tu esposo o un creyente, un amigo íntimo que sea maduro, va a buscar ayudarte y a alentarte a superar tu pecado. No te va a condenar, no te va a exponer. Alguien que verdaderamente te ama, alguien que verdaderamente desea lo mejor para ti, te va a cuidar, te va a ayudar y no te va a exponer. Esto, hermanos, es bíblico lo que les acabo de decir, no es una invención mía. ¿Ya? Santiago capítulo 5, versículo 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Se da cuenta que sale en la Biblia lo que les acabo de decir? Confiésense unos a otros sus pecados y oren, porque el propósito de la confesión es ayudarse. ¿Y cómo me voy a ayudar a mi hermano? Preguntándole, por cierto, pero también orando. Fíjense en esto. Y el poder de la confesión, hay de alguna forma un propósito de la confesión, para que sean sanados. O sea, es una herramienta poderosa, la confesión. Para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. O sea, si tú junto a un hermano maduro, tú le confiesas algún pecado junto a tu esposo, a tu esposa, tú confiesas algo que te cuesta, eso puede producir que ambos se aúnen en oración para pedirle a Dios que transforme eso. Y Dios responde esa oración. ¿Ya? Y Santiago no es el único que habla de la importancia de la confesión de pecados los unos a los otros.
También el apóstol Pablo se lo menciona a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versos 1 al 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Llevó nuestros pecados. De la misma manera, nosotros estamos llamados a llevar las cargas de los unos con los otros también. Pero en madurez, no para chismorreo. En madurez, para edificar, para ayudar. No con el propósito de estar hablando de más. Ese es el propósito de la genuina confesión. Pero ¿qué es lo que pasa? La iglesia de Cristo no lo hace. ¿Por qué? Porque ¿quién puede dominar la lengua? Entonces, debemos hacerlo, pero debemos buscar a hermanos o hermanas maduros en la fe que nos ayuden a esto. ¿Ya? Fíjense acá. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Se dan cuenta? Esa es la actitud de aquel que está escuchando. Con ternura y humildad. Dice acá, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ahora bien, cosas a considerar sobre la confesión de los pecados. Lo que les decía. En primer lugar, la mayoría de nuestros pecados diarios no habituales pueden ser manejados adecuadamente en nuestra confesión privada con Dios. No es necesario que yo le cuente, ¿sabes qué? Hoy día mentí. O tuve que omitir alguna información. En el trabajo me preguntaron esto, el jefe me dijo que no dijera nada y no lo dije. No tienes por qué estar confesando todo. Pero sí, lo que busca esto es aquellas cosas que son recurrentes y que tú estás luchando y batallando y que te ganan. Esa es la idea. Lo segundo, tenga cuidado de confesar algo que te libera, pero que le duele a alguien más en el proceso. ¿Ya? Eso es importante. Recuerdo que una vez, y uno le dice al otro, ¿sabes qué? Siempre me has caído mal, pero yo te quiero pedir perdón por eso. ¿En serio? ¿Qué provocó en la otra persona? Un sentido como que te caigo mal. Un rechazo. Entonces, no fue bueno que le haya dicho eso. ¿Se da cuenta? Era mejor que lo hubiese confesado al Señor, porque era algo chico, pero por eso se trata de confesar aquellas cosas que verdaderamente son importantes. Pero uno tiene que tener sumo cuidado, ¿ya? Con lo que uno confiesa, porque no busca esto, no busca liberarte tú para dejar y poner una carga en otra persona. Entonces, eso es lo que uno debe tener cuidado. Y lo otro importante, tenga cuidado al elegir un hermano maduro. Le vuelvo a decir, alguien maduro, alguien que le pueda aconsejar. Y eso es lo que vamos a ver también. ¿Ya? Esto rapidito, la sabiduría, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros confesamos los pecados? Eso nos lleva al perdón de pecados y a la reconciliación. Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19. Ese pasaje nos habla de lo que menciona la canción Hay Libertad, que Dios, cuando confesamos nuestros pecados, los echa al fondo del mar. Eso es que Él se olvida del pecado y los echa al fondo del mar. Esa es la idea. Lo segundo, nos hace prosperar. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. Como les decía, el Proverbio 28:13 dice que aquel que encubre su pecado no prospera, pero aquel que los confiesa sí lo hace. Por eso también es importante que nosotros entendamos la importancia de confesar los pecados, porque trae un beneficio importante a aquel que lo está haciendo. Quien encubre sus pecados no prosperará, pero sí lo hace aquel que lo confiesa. Eso es lo que dice el Salmo 28:13. Ahora, lo otro también nos ayuda a separar barreras relacionales, eso también lo mencionamos. Lo otro, está mal escrito ahí, pero exalta el evangelio. Porque cuando uno reconoce que pecó, uno también está confesando la humildad del corazón a la hora de reconocer un pecado que uno ha cometido, ¿ya? Por eso también es importante. Y lo otro nos ayuda a superar el temor al rechazo también. Nos ayuda porque rompe esa barrera de poder y exponerlos delante de otra persona. Ahora, para terminar,
¿Cuándo debemos confesar los pecados? En el acto mismo, eso es importante, ¿ya? En el acto mismo es importante hacer eso. Porque cuando uno hierra y uno está atento a qué pecado ha cometido, uno lo puede en el mismo momento decirle, Señor, perdóname por este pecado, y uno va a tener inmediatamente el deseo de, o por lo menos va a fijarse más de no volver a cometerlo. Entonces, por eso es bueno no esperar al final de la noche para pedir perdón por los pecados del día. Si tú te diste cuenta que fallaste en algo, en ese mismo momento pídele perdón a Dios. Confiesa tu pecado al Señor, ¿ya? Lo otro debe ser antes de la comunión, o sea, eso implica que debe ser antes de la cena del Señor. La cena del Señor es un momento en el cual recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo, pero es necesario que estemos a cuenta con Él. O sea, tomar la cena del Señor en pleno conocimiento y convicción de lo que estamos haciendo y de lo que ello representa. Por eso, antes de que nosotros vengamos a la mesa y compartamos la mesa del Señor por medio de la cena del Señor, es necesario que nosotros ya nos hayamos puesto a cuenta con nuestro Dios y nos hayamos confesado nuestros pecados. ¿Ya? Lo otro, y esto tiene que ver con lo que yo les dije delante, algunas especificaciones más sobre a quién vamos a elegir para rendir cuentas o confesar nuestros pecados. ¿Ya? A alguien que está creciendo en la verdad y maneja la palabra, eso es importante, ¿cierto? Lo notamos también, alguien que sea maduro, que te pueda dar un consejo, que ore contigo. Tiene que ser del mismo sexo. Un hombre no va a contarle sus pecados a una mujer. No puede hacer eso. No se puede exponer a eso. De la misma manera, una mujer no le puede contar sus pecados a un hombre. ¿Ya? Única y exclusivamente esto se puede hacer cuando es su esposo o su esposa. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Lo otro es alguien que te escuche atentamente y que retiene el consejo hasta comprender la situación. No tienes que buscar a alguien que tú conozcas, que no sea que tú le digas algo y que te saque el sermón al tiro, sino que bien te escuche y entienda el propósito, cómo nace esto, y que te pueda ayudar de verdad y llevar tu carga por completo junto a ti, ¿ya? Y lo otro, alguien de confianza y que sea discreto. Eso es igual, es sumamente importante. La confesión es necesaria, pero tenemos también que tener cuidado porque no se hace, porque lamentablemente muchas veces se hace con personas equivocadas y eso produce malas experiencias. Por eso la confesión se debe hacer, pero no a cualquier persona, sino a alguien que te pueda ayudar de verdad. Y la meta de la confesión es la piedad. Por eso nosotros tenemos que hacernos estas preguntas, hermanos. Estas preguntas son súper importantes para nosotros. ¿Nos comprometemos a confesar plenamente nuestros pecados a Dios? Eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos ahora, ya sabiendo la importancia de la confesión. ¿Vamos a confesar nuestros pecados a otras personas? ¿Vamos a apartarnos del orgullo y comprometernos a encontrar un compañero que nos ayude a derrotar el pecado que cometemos recurrentemente? ¿Vamos a confiar en la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará estos pecados? Eso es importante. Este es un llamado que el Señor nos hace también a ejercitar esta maravillosa, hermosa y liberadora disciplina espiritual como es la confesión de los pecados.